y por cumplir con el cortoplacismo, mis valedores, ¿qué asuntos del ejercicio político, politiquero, acaparan las primeras planas? Para empezar, las coaliciones entre Acción Nacional y los chuchos de Nueva Izquierda, con su maniobra de postular un solo candidato en el próximo proceso electoral del Estado de México. Una vez que el panista Gustavo Madero y los chuchos dialoguistas de Nueva Izquierda han aprobado la consulta para candidato a sucesor de Peña Nieto, y si los presuntos votantes se manifiestan afirmativamente, ¿qué candidato común propondrán los panistas? Y las corrientes que forman el llamado G8, de las 8 corrientes que se oponen a la coalición, por cuanto a las posturas divergentes de López Obrador y Marcelo Ebrard al respecto, ¿con cuál coinciden ustedes? ¿Con el pragmatismo que produce resultados ventajosos o con una inflexible defensa de los principios, produzca o no buenos, entre comillas, resultados? Las relaciones de López Obrador y Marcelo Ebrard, mis valedores, ¿las advierten ustedes cordiales o tensas, ríspidas o qué? ¿Cómo juzgan ustedes a Humberto Moreira, el flamante dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del Revolucionario INS? El renovado conflicto de Oaxaca, maniobra para probar el temple y los alcances como gobernante del aliancista Gabino Cue. Por cuanto al alza en el precio del crudo de exportación, ¿es benéfica para la economía del país o al contrario? ¿Qué tan cierto es lo que afirman algunos analistas del tema, de que para nosotros resulta perjudicial porque México tiene más de consumidor que de productor de energético? En el pleito de titanes, de nuevo comillas, ¿ustedes a cuál apuntan el triunfo? ¿A Carlos Slim o al duopolio de televisión? Que solo 2 consorcios embrutezcan a las masas sociales, o que en la maniobra se apunten más de 2. Y algo más, ¿cuál calculan ustedes que haya sido el resultado de la reciente comparecencia del presidente de México ante Barack Obama? ¿Nos benefició a los mexicanos? ¿En qué nos benefició? ¿En qué nos habrá de perjudicar si ocurrió contra nosotros? Después de la entrevista con Barack Obama, la imagen del de Los Pinos se acrecentó ante nosotros y a escala internacional, o aquí se tornó de estatura más corta y a la opinión internacional le tiene sin cuidado. Creció o disminuyó de tamaño Carlos Pascual, el especialista en estados fallidos, luego de su incursión en asuntos de la política mexicana que revelan documentos de Wikileaks. Los reportes que lo exhiben no son de estricta atribución de un diplomático ante el país que representa. ¿Lo irá a remover Washington como su embajador en nuestro país, tal como lo solicitó el de Los Pinos? Está más fuerte que nunca porque recibió el espaldarazo de la Casa Blanca. La soberanía nacional incólume, perdón, fue una mala ironía, la soberanía nacional. En fin, Wikileaks, beneficio para el país, una plaga y no más.
Y algo más importante. Sí, que considero el más importante de todos los que han ocurrido en los tiempos recientes, que exige mayor atención porque nos afecta en lo vivo a todos nosotros, y por el cual ayer mismo torcí la andadura de nuestro espacio comunitario de domingo 6, de forma tal que dejé de lado el tema que destinaba al presente domingo 13 de marzo del 2011, y a de última hora, traigo el presente a la consideración de todos ustedes. El asunto de Fast and Furious, en español, de Rápido y Furioso. ¿Cuál ha sido la respuesta de Los Pinos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República ante el descubrimiento de esa maniobra del Departamento de Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y de Explosivos, que ha indignado a la conciencia pública de nuestro país? ¿Ha sido la de Los Pinos una respuesta digna, decorosa? Semejante respuesta no representa un parámetro de la independencia del país o de su condición de neocolonia del vecino imperial. Pero a fin de cuentas, mis valedores, todos los frentes de conflicto que abre el de Los Pinos aquí y en el exterior son convenientes para el país, benefician a México, lo perjudican. Ese reciente viaje del hombre de Los Pinos a la Casa Blanca no muestra su real estatura como estadista, o simplemente como político, o bueno, cuando menos como funcionario panista al que fuerzas del verdadero sistema de poder encaramaron en el sillón de Los Pinos y enjaretaron la banda tricolor. Ustedes, ¿a quién o a quiénes suponen que juzgará la historia por el reguero de más de 35,000 cadáveres y 18,000 desaparecidos, con su secuela de miles de heridos, de huérfanos, de viudas, de duelo, dolor, lágrimas y desamparo? ¿A quiénes va a juzgar la historia? En fin, que ahora me refiero a esa malhadada maniobra que instrumentó la Oficina Norteamericana de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, conocida con el mote de Rápido y Furioso, en torno a la cual voy a leer para ustedes las opiniones que me parecen más sustanciosas, las más contundentes y categóricas. Aquí, correspondiente a los tiempos aquellos en que México era reconocido en el mundo por la verticalidad de su política exterior y respetado por la aplicación categórica de la doctrina Estrada. Aquí, repito, del comandante Fidel Castro mereció México los siguientes conceptos, cuando México era aquel. Los siguientes conceptos, repito: el de México es un gobierno serio, que trabaja duro, respetuoso y respetable, cuyas instituciones y principios se basan en normas éticas, con un gran sentido de independencia y de dignidad. ¿Cómo puede culparse al gobierno de México
de un acto delictivo como el narcotráfico internacional. ¿Cómo puede tratarse a un pueblo con desconsideración, arrogancia, insensatez y estilo imperial? Hasta aquí los conceptos del comandante Fidel Castro. Esto México lo mereció ayer y hoy porque era aquel otro México, eran aquellos otros gobernantes, con el patriotismo, el honor, la dignidad, la legitimidad y la estatura suficiente para portar con decoro la banda presidencial y sacar la cara por este país, por este que en los tiempos actuales, bueno, más bien que en aquellos tiempos era otro México. Porque después de todo, y esto es lo fundamental, aquel era el de otra clase de mexicanos. En fin, acerca del tema que les propongo, ¿tienen ustedes alguna opinión? 55 36 89 89. Pues aquí a manera de contexto, un poco de la historia de ese Fast and Furious, que iniciada entre malos augurios, leo de la revista semanal que aparece hoy. Iniciada, digo, repito, entre malos augurios, el primero de ellos lo fue el malestar que produjo entre los agentes de la Unidad Especial de Seguimiento, que fue denominada Grupo Séptimo, la que fue creada por el jefe supervisor del buró, la oficina de alcohol, tabaco, etc., de Phoenix, Arizona, David J. Vogt. Los agentes, encabezados por John Dodson, empezaron a deslizar ciertas inconformidades ante su jefe, usando un argumento contundente. Cito: estamos dejando pasar armas de fuego que muy probablemente en unos meses o años van a cobrar vidas aquí y del otro lado de la frontera, dijeron al jefe aquel. La operación, cuyo objetivo era ubicar y desmantelar una red de compradores y traficantes ilegales de armas hacia México, especialmente, imaginen ustedes, fusiles de asalto AK-47 y la terrible Barrett calibre 50, caramba, permitió el cruce de al menos 1.765 armas automáticas durante 15 meses. Otras 223 piezas se sumaron al rastreo de la ATF, así se llama esta oficina de control, etcétera, para totalizar 1.988 armas largas y cortas que debieron ser rastreadas en territorio estadounidense y mexicano para dar con cada pieza en la red. Pero la operación fue atorándose, primero en Estados Unidos por problemas burocráticos, como la falta de presupuesto para acciones específicas de Fast and Furious y la negativa a permitirles escuchar y escuchas y grabaciones ocultas para dar seguimiento a determinados personajes.
Y en México, como era de esperarse, la operación quedó truncada por su carácter secreto, que impedía informar a sus contrapartes mexicanas sobre el desarrollo de las acciones de seguimiento de la multicitada ATF. Tras 15 meses de aplicación, la operación Fast and Furious arrojó una única detención. Esto ocurrió el 25 de enero del 2011 y fue de Jaime Ávila, a quien solo se pudo acusar de falso testimonio al haber negado conocer y tener conexiones con grupos de compradores de armas de fuego. A Ávila, quien se declaró inocente de los cargos, se le sigue proceso judicial en cortes federales estadounidenses. Aquí la opinión de Dodson, uno de los agentes que reveló la maniobra. Sabíamos que esto no iba a acabar bien, simplemente no había forma de que pudiera hacerlo, dijo Dodson. No, pero sí, operaciones como esta denominada Rápido y Furioso, que permitió deliberadamente la entrada de miles de armas a México, ya había sido ejecutada ya habían sido ejecutadas por autoridades de Estados Unidos, por lo menos desde el 2008, de acuerdo con un nuevo reporte de la cadena CBS. Múltiples fuentes revelaron a la televisora estadounidense que oficiales de la Agencia para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF por sus siglas en inglés, cerraron tratos con vendedores de arma con licencia para que colaboraran como informadores y ofrecieran arsenales a los contrabandistas. Pues sí, pero ante esto, ¿cuál es la opinión, cuál es la versión de la embajada norteamericana en México? Por su parte, la embajada negó que existan contradicciones entre la información proporcionada por ese país y el gobierno de Calderón por el operativo Rápido y Furioso, y aseguró que la supuesta transferencia de armas es solo un alegato, entre comillas. Además, sostuvo que el intercambio de información con autoridades mexicanas para dicho operativo se concentró en acciones en territorio estadounidense para desbaratar maniobras de tráfico de armas. La embajada se refirió anteayer a las posturas expresadas por el Procurador de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, y la Procuraduría General de la República aquí en México el pasado jueves. En esa ocasión, Holder señaló que oficiales de Procuración de Justicia estadounidenses mantuvieron informados a funcionarios mexicanos a cargo de combatir el narcotráfico, según se ponían en práctica las operaciones en Estados Unidos. En respuesta, la PGR rechazó tener conocimiento de la existencia de un operativo que incluyera el trasiego o tráfico controlado de armas a territorio mexicano. Al respecto, la embajada estadounidense señala que no hay contradicción
entre el comunicado del gobierno mexicano y la información proporcionada por los Estados Unidos. Y punto. Podemos hacer un poquito más largos los puentes. Voy a leer completo el comentario editorial de Epigmenio Ibarra del pasado viernes 11 de marzo del 2011. Me parece que resume todas las opiniones que he leído en torno al tema del famoso Rápido y Furioso. Escuchen. Contra Rápido y Furioso, lento y obsequioso. Así, lento y obsequioso. Lento y obsequioso con un gobierno, el de Barack Obama, que para que no le falten drogas a sus millones de adictos y aquí sigamos poniendo los muertos, nos manda armas y dólares. Así se ha portado, lento y obsequioso. Para vergüenza de México, Felipe Calderón Hinojosa. Ante un acto de guerra, entre comillas, porque esto y no otra cosa es que oficiales del gobierno estadounidense hayan permitido en el operativo Rápido y Furioso la introducción ilegal en México de 2,000 armas de asalto, nada ha hecho más allá de una nota diplomática el hombre que está sentado, haya sido como haya sido, en la silla presidencial. Rumiando su vergüenza estará Felipe Calderón, mientras esos 2,000 fusiles de asalto en manos de criminales, gracias al gobierno de su amigo, entre comillas, vomitan fuego y siguen cobrando vidas inocentes. Rumiando su vergüenza estará Felipe Calderón, mientras que soldados y policías caen víctimas de las balas disparadas por esos fusiles. ¿Con qué cara enfrentará ese señor al que se le hizo fácil vestirse de general a esos soldados, oficiales y jefes que combaten en el terreno? Escribió Epigmenio Ibarra, la semana pasada, y luego de que Obama, en un arrebato retórico de corta duración, dijera en Washington, la lucha de Calderón es también nuestra, que el mandatario estadounidense podrá ser aliado del Hombre de los Pinos, pero no de México. Me equivoqué. Tampoco a Felipe Calderón apoya Obama. Escribí también la semana pasada que no tardarían los norteamericanos, muy dados a bajarle los humos a sus supuestos aliados, después de permitirles posar junto a su presidente, en exhibirlo de nuevo con aquello del Estado fallido y la narcoinsurgencia. También en eso me equivoqué. A Calderón, los norteamericanos, que ni la burla perdonan y que, como es bien sabido, tienen intereses pero no amigos, lo tenían
aun antes de bajarse del avión, en la mira. El ridículo es que a la luz de las revelaciones a la CBS de los agentes de la ATF involucrados en este criminal operativo, el ridículo, digo, que fue a hacer a Washington. Y el ridículo es el que hacen los más altos funcionarios de este gobierno, la Cancillería misma, paralizados por una noticia que pone de manifiesto la fragilidad extrema de su relación con Estados Unidos. De, comillas, una colaboración sin precedentes que se demuestra con hechos, habló Calderón, una colaboración sin precedente que se demuestra con hechos, habló Calderón al lado de Obama y ante los medios. Y esto, mientras se gestaba ya el escándalo y hacían los periodistas sus propias pesquisas. Sabían ya él y sus colaboradores que el asunto del operativo iba a estallarles en la cara apenas unos días después de su exitosa, entre comillas, visita de Estado. Malos si lo sabían, peor si no. Colapsa así la estrategia, quiere decir, se colapsa así la estrategia diplomática de este gobierno, que a paso firme y acelerado avanza, llevándose desgraciadamente al país en el mismo saco, rumbo a la debacle. ¿Quién en el mundo puede creerle a este hombre al que su aliado, entre comillas, más cercano, su socio estratégico, burla y en materia tan delicada de esta manera tan criminal? ¿Quién puede meter las manos al fuego por un gobierno y un hombre que no tiene medios y contactos para enterarse de un asunto tan grueso antes de que se entere la prensa? Voy a decir esto de nuevo, como para que pensemos, como para que ejercitemos nuestra capacidad de pensar. ¿Quién puede meter las manos al fuego por un gobierno y un hombre que no tiene medios y contacto para, voy de nuevo, ¿quién puede, porque es plural, quién puede meter las manos al fuego por un gobierno y un hombre que no tienen, debe ser, medios y contactos para enterarse de un asunto tan grueso antes de que se entere la prensa? No hubo en Washington un funcionario, un cabildero, una agencia que pusiera a Calderón sobre aviso. Nadie en tantos meses sospechó de la existencia de este operativo. ¿Y qué de la inteligencia militar y de los aparatos diplomáticos y de las estrechísimas relaciones entre los grandes jefes militares y de seguridad de uno y otro lado de la frontera?
Muy valiente se habría sentido, me imagino, Felipe Calderón por haber hablado ante los editores del Washington Post de la molestia de su gobierno por los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks. Más valiente todavía por haberse atrevido a exigir ante su aliado la cabeza del embajador Carlos Pascual. Demanda, por cierto, que por la vía de un boletín del Departamento de Estado y sin más trámite, le fue negado. ¿Qué pensarán hoy esos mismos editores de uno de los diarios más importantes del mundo, del hombre que, dirigiendo una guerra, no tiene ni siquiera información precisa y actualizada de las acciones, de esas acciones que en contra de su esfuerzo principal hace su aliado estratégico? Oxígeno fue a buscar en la inminencia de proceso sucesorio Felipe Calderón a Washington. Oxígeno y claro, adicto como es a la propaganda, un caudal de fotos y muchos minutos en la pantalla de televisión. Como el que con la televisión mata, por la televisión muere. Esto es bueno, como el que con la televisión mata, por la televisión muere. Esos minutos conseguidos hoy se le revierten rápido y furioso, para vergüenza de Calderón. En esta ominosa versión es también un éxito de taquilla. Golpe brutal le han asestado a su orgullo, a su credibilidad, a su solvencia como comandante en jefe de un ejército ofendido por los duros juicios de los diplomáticos estadounidenses, que siguen tan campantes en sus puestos, y que a ese agravio se suma esta traición que pagan con su sangre. Ojalá fuera la honra de Felipe Calderón lo único perdido en este asunto. Lástima que seamos de nuevo nosotros, los que ponemos los muertos. Pero a propósito de esto se le preguntó al presidente del país allá en su gira por Sonora durante la inauguración de las obras de ampliación y modernización de la carretera Caborca-Sonoita. El ejecutivo relató a la audiencia su visita a Washington realizada la semana pasada. Bueno, oigan esto. El presidente presumió que con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se ha reunido por sexta vez y dijo, entrecomillado, quizá el mayor número de entrevistas que Obama haya tenido con otro mandatario. En medio de las diferencias con los norteamericanos por el desempeño de su embajador en México, Carlos Pascual, así como el escándalo por el operativo Rápido y Furioso, oigan esto. El presidente Calderón expuso que, afortunadamente,
hay una relación muy constructiva entre ambos países. A mí me da vergüenza, a ustedes no. Como mexicano, mis valedores, esto es México. Taller de lectura. Hoy, como cada domingo, de 1 a 2 y fracción de la tarde, tendremos nuestra sesión de taller de lectura en el Centro Cultural El Juglar, situado en calle, iba a decir Francisco y Madero, calle Manuel M. Ponce, Sonso, calle Manuel M. Ponce 233, en la colonia Guadalupe Inn. Les digo una vez más el dato que alguno de los contertulios aportó a este programa, que si se viaja en el Metrobús, se bajen en la estación Olivo, caminan unos 3 cuadras largas, rumbo a Revolución, y van a toparse con un parquecillo. En el flanco más cercano a Revolución está El Juglar, y allí a partir de la 1 estaré yo con ustedes. Bueno, yo estoy desde las 12:30 mirando mis papeles, revisando todo, y subo a nuestro salón para impartir el taller de lectura de 1 a 2 y fracción de la tarde. Aquí los mensajes de ustedes para comenzar el centro de acopio. Raúl Santiago Vázquez de Puebla, de la Sierra Norte de Puebla. Bueno, saluda y todo esto. Solicitamos ayuda al centro de acopio para solicitar víveres. Somos compañeros indígenas de la Sierra Norte del estado de Puebla. No tenemos a estas alturas víveres y acabamos de acercarnos a los familiares de presos políticos en el Cerezo de Oaxaca, a ver qué más podemos hacer. Pero algo tenemos de efectivo gracias a todos los contertulios del centro de acopio del Valedor, a quienes han aportado algún efectivo a la cuenta 70 y ya se me olvidó, al rato les digo, y a la familia Montoya de Iztapaluca. Caramba, gracias de veras. Y siguen los mensajes de ustedes. Fernando Hernández: es importante que en YouTube busquen Proyecto HAARP y se van a enterar de cosas pavorosas como terremotos provocados artificialmente. El cable que instalaron hace más de 100 años es de cobre y lo están sustituyendo por alambre de aluminio que se corroe. ¿Qué robo? Dice aquí, o qué robo. ¿Qué robo? ¿Quién sabe? El resto no le entiendo bien. Y Jesús Acevedo: maestro, sigo invitando a los radioescuchas a que vean el video Células Ciudadanas en youtube.com. Agustín Mondragón, Centro Histórico. Maestro Mujarro: dirían los charlatanes, le doy la exclusiva, en la reunión del presidente del PRI y de la República
pactaron que le dejen la gobernación del Estado de México al PAN. Este partido trabajará para que Peña Nieto sea el ganador en el 2012, sea como sea, y apoyar a Beatriz Paredes para que gobierne el Distrito Federal. Para eso se están haciendo las coaliciones del PRD-PAN. Bueno, del PRD, señor Agustín Mondragón, de los chuchos de Nueva Izquierda, dialoguistas, migajeros y cultores de la derrota del partido para medrar ellos a escala personal, a nivel personal. Sigo leyendo. Este partido trabajará para que Peña Nieto sea el ganador en el 2012, sea como sea, y apoyar a Beatriz Paredes para que gobierne el DF. Para eso se están haciendo las coaliciones del PRD-PAN para destrozar a la izquierda y la mafia del grupo Atlacomulco llegue al poder. También eso de la izquierda, señor Agustín Mondragón, sería cosa de platicar mucho al respecto. Eso no tiene nada de izquierda, la verdadera izquierda. Miren, les voy a dar una síntesis natural, necesariamente reduccionista. Y lo reduccionista, en muchos sentidos, muchas veces miente. Un reduccionismo feroz es una mentira. Pero miren, la izquierda es una política que se alía efectivamente al fregadaje de obreros, campesinos, amas de casa, asalariados de todo tipo, artesanos y demás, contra la explotación de los pudientes, los dueños de los medios de producción. Pero es una alianza absoluta en los hechos, efectiva. Estas izquierdas, imagínense a los chuchos si son izquierdas, estos que vienen del ferrocarril Talamantero, miren sus acciones. Estos chuchos le están haciendo el trabajo sucio a gobernación, que es decir, al gobierno. Así que izquierda, primero hay muchas izquierdas, pero en México desde dentro destruyeron al comunista mexicano, que tampoco, que era dogmático, que estaba mirando siempre a Moscú y China, tampoco era la perfección, pero desde entonces, ¿cuáles izquierdas? Alberto Carvajal, maestro, saludos sin comprometerlo. ¿Sabe los nombres de los dueños? O quizá aquí dice saludos. Sin comprometerlo, sabe los nombres de los dueños o accionistas de las fábricas que producen armas en Estados Unidos de América, y así nos explicamos quiénes se benefician. En México, ¿y quiénes se benefician? Caramba, voy de nuevo. Sabe los nombres de los dueños o accionistas de las fábricas que producen armas en Estados Unidos de América, y así nos explicaríamos quiénes se benefician en México del asunto de drogas y armas. ¿Quiénes se beneficiarán o quiénes se beneficiarán? Bueno, en México del asunto de drogas y armas, pues yo no sé los nombres. Alberto Aguilar, los temas propuestos tienen el mismo origen. Este es el deseo de los Estados Unidos de anexarse a México, no solamente de manera económica, cultural, sino físicamente. El estado de distracción de los mexicanos, que no lo vemos, va a permitir que esta situación se dé. Por eso tenemos que despertar. Mire usted, ya desde el siglo antepasado Estados Unidos desechó el proyecto de la anexión. Dijeron absorción, no anexión. Absorción de México a Estados Unidos por las vías que usted dice, económica, cultural, política, financiera,
social, de todo tipo. No anexión, sino absorción, dijeron ellos. Y posteriormente Lansing, unos dicen que es Richard, otros Robert, vamos a decir como se llame, pero se apellida Lansing. Él ya dijo allá por la década de los 20, y es muy conocido, son conocidas sus palabras: no absorción, no anexión, no invasión de México. Hay que hacer una política de largo plazo, una maniobra de largo plazo. Hay que atraernos a los mexicanos pensantes, estudiosos, a nuestras universidades. Ellos, eventualmente, al regresar a México, alguno de ellos llegará al poder, y más papistas que el Papa, lugar común, ellos serán más pro-norteamericanos y más norteamericanos que nosotros mismos, y sin disparar un solo tiro y sin gastar un solo dólar, México, todo lo esencial de México nos va a pertenecer. Esto lo dijo Lansing. Primero fue anexión, después fue absorción. Y por ahora, que estos que se dieron una embarradita de conocimiento en Harvard, en Yale, se vayan a su país. Alguno llegará a la presidencia. Y yo digo, Salinas, Miguel de la Madrid, Zedillo, porque eso sí, nadie me vaya a decir que Fox tiene siquiera la embarradita de Harvard, la gran, ¿cómo se llama? La gran rabina Tagore, y de José Luis Borges, ese no tiene nada de Harvard. Ernesto Ortiz, los diputados, senadores y el espurio no aprendieron la lección. Moctezuma permitió entrar a Tenochtitlán a Cortés y huestes sanguinarias. Ahora se permite entrar más y más a los agentes de la DEA para que hagan de las suyas. No aprendieron la lección, dice usted, Ernesto Ortiz. Y usted creo que no ha aprendido la conciencia de enemigo histórico. No es que no aprendieron la lección. Ellos no son aliados nuestros. Sus intereses, las del sistema de poder, toda la superestructura, sus intereses no son los nuestros. No es que no aprendieron la lección. Oiga, el tigre sigue tragando gente, no aprende la lección. Sí, ahí está la opción del vegetarianismo, pero el tigre no aprende. Estos del sistema de poder mexicano son el tigre. Ellos trabajan para sí, no para nosotros. Sí aprenden la lección, claro que sí, por eso mismo la aplican a su favor. No son nuestros aliados. Si no tenemos conciencia de enemigo histórico, vamos a decir, son unos torpes, son unos ignorantes. Dígame usted cuál de ellos. Al permitir que los agentes de la DEA hagan de las suyas, este es un lugar común, dígame si ellos no se benefician, si ellos con esto se arruinan. En su fama pública sí, pero es lo primero que pierden cuando llegan a políticos. ¿Quién de los políticos tiene a estas alturas un trocillo de fama pública? No, el tigre va a seguir tragando lugareños, y los lugareños van a decir, pero no entiende el tigre, hay que exigirle, ya le hemos exigido pero no entiende. Oigan a esos gallos, Wallace y Martí, diciendo, hay que exigir,
Ayer oía yo, lástima que no dijeron el nombre de él, ya lo oí comenzado, un Fernando creo, pero no dijeron el apellido. Claro, la sociedad debe exigir, ¿por qué no exigimos? Hay que exigir, y en torno a la exigencia realizó toda una tesis. Hay que exigir. ¿A quién? ¿Cómo? Yo ahorita voy a salir aquí a... ¿Cómo se llama la calle donde está situado esta Radio UNAM? Adolfo Prieto. Voy a salir a exigir que salgan los agentes de la DEA que operan, voy a decir el lugar común, Ernesto Ortiz, que hacen de las suyas. ¿Qué significará hacer de las suyas? Voy a exigir que ya no hagan de las suyas. A propósito, eviten los lugares comunes. O si no, alguno de ustedes, hábleme por teléfono y explíqueme qué carambas significa que tome cartas en el asunto. Y que me diga por qué utiliza poner mi granito de arena. No se puede tapar el sol con un dedo. Como te ven, te juzgan. Es como quitarle un pelo a un gato. ¿Por qué no creamos al hablar? ¿Por qué nos vamos al lugar común? Señor Juan Sánchez Cisneros, señor, ¿qué condiciones puede poner un gobierno servil como este? Mejor déjenos escuchar la obra que nos ha dejado escuchar en su programa. ¿Cuál obra? La que iba a traer, la voy a traer dentro de 8 días, si es que a eso se refiere usted. Rosa María Montes de Oca, salud, maestro. Con respeto a usted, actualícese, porque desde el pasado viernes informó que perdieron el rostro a sus armas en sus propios países, que no llegaron a México. Le recuerdo a usted que del pasado que usted se vanagloria es la base de que hoy se tenga esta violencia. Recuerde que algunos taxistas, recuerde que algunos priistas han dicho que ellos les soltarán el territorio a los narcos y no han dicho de cuánto les tocaba. A ver, voy a leer nomás un trozo más. Con respecto a usted, actualícese, porque desde el pasado viernes informó que perdieron el rastro a sus armas en su propio país, que no llegaron a México. Le recuerda a usted que del pasado que usted se vanagloria. ¿De cuál pasado me vanaglorio? Es la base de que hoy se tenga esta violencia. Recuerde que algunos priistas han dicho que ellos les soltarán el territorio a los narcos y no han dicho de cuánto les tocaba, o les soltaban el territorio a los narcos y no han dicho de cuánto les tocaba. Mire usted, dice que el pasado de que yo me vanaglorio, quiere decir tener siempre presente la historia, y usted dice que no. Dice, recuerde que algunos priistas, recuerde que esta es la historia. Eso es tener presente la historia. Recuerde que, y proceda en consecuencia. Recuerde esto y evite los errores que se cometieron en aquel entonces. Recuérdelo, tenga presente la historia. No me vanaglorio, es una tontería vanagloriarme del pasado. No, eso que usted dice, recuerde, tenga presente la historia. Adrián Huerta, maestro, admiro su convicción y compromiso al paisanaje, no sabe cómo comparto sus ideas. Bueno, legado invaluable, no cabe duda de que hacer pensar, convocar, actuar y ayudar al prójimo es invaluable. Bueno, aquí mire, para que lo voy a leer también, no vayan a decir, afortunadamente usted encontró y desmarañó uno de esos hilos
bordó e hizo valer a muchos compas y lo seguirán haciendo aunque sea el tiempo y lo seguirá haciendo aunque sea el tiempo necesario para que esto cambie. Gracias, valedor, porque usted me dio a valer con sus textos, ideas y palabras y por contagiar ese misticismo de ser humano bello. Bueno, pues tómenlo con pinzas. José Luis Hernández, la semana pasada habló una persona radioescucha para hacer comentarios sobre la esperanza, lo que me hizo recordar que en el siglo pasado se decía la ilusión viaja en tranvía. Ahora en este siglo debemos decir la ilusión viaja en el metro, pero la ilusión sigue siendo la misma. El sistema solo le actualizará al pueblo la forma en que viaja su ilusión. Este sigue en el viaje pasivo mientras los que manejan el sistema no están esperanzados. La ilusión viaja en tranvía es una película de Buñuel muy mala. Sí, Buñuel hizo unas excelentes películas, pero no todas fueron buenas. No, Subida al cielo es horrorosamente mala, véanla. Ahora, ese es mi criterio, pero respeto el criterio de ustedes. Si a mí me parece buena y a ustedes no, o al contrario, los dos estamos en nuestro derecho. Sidronio Gali, el gobierno de México ha sido dirigido por los embajadores de Estados Unidos y eso a partir de la guerra de los liberales. Actualmente siempre han sido por intereses económicos e inclusive por líderes petroleros. Dice Julio Salgado, es criminal que el gobierno usurpador y antidemocrático panista acepte que agentes gringos entren armados a suelo mexicano para hacer redadas. Esto es una traición a la nación por parte del mal llamado Elliot Ness. Es claro que Obama quiere colocar a sus perros de guerra que sacó de Irak. Sí, la última, sí. Eugenio Nibón, ¿en qué cambiaría la situación del gobierno y del pueblo de México si hubiera conocido antes del envío de armas y otros agravios? Ha sido todo por hoy. Gracias, iba a decir Epigmenio Ibarra, como estoy. Gracias, Crescencio Suárez en el control técnico y Juan Carlos Osornio en continuidad. Está en los teléfonos y ayudó aquí en la grabación Daniel Cruz. Y como siempre, ¿quién iba a faltar en el teléfono? Nunca faltará con nosotros Jenny Holguín, mis valedores. Esta vez sí, a comenzar un proceso que nos aleje de la mediocridad. ¡Ánimo!